Hubo, en el curso de este siglo, un momento fundamental que hizo vivir a nuestros padres, a nuestros abuelos, la más intensa y generosa jornada de unidad y de solidaridad nacional que registra nuestra historia. Naturalmente que le estoy hablando de la expropiación petrolera. Ese suceso ocurrido hace justamente 60 años que convirtió al petróleo en un factor fundamental como símbolo y como patrimonio. Pero 60 años son mucho tiempo. Solemos olvidar lo que ocurre en tan grandes lapsos. Por ello, quiero invitarle a recordar hoy lo que el petróleo ha contribuido y seguramente seguirá contribuyendo en la formación del otro México. Los sucesos que culminaron el día 18 de marzo de 1938, de ninguna manera podemos considerarlos como un momento coyuntural en la historia del país, y mucho menos como el acto protagónico de un hombre. Tras ese día y los meses que le antecedieron, hubo toda una historia verdaderamente milenaria, que es necesario tener presente para entender por qué México tuvo que llegar a aquel momento. La relación entre el petróleo y los mexicanos se remonta a unos 2000 años en el pasado. Algunos de los primeros habitantes de Mesoamérica lo usaron como pegamento, impermeabilizante, material de construcción y también con fines religiosos. Vino el descubrimiento. Ocurrió la conquista y en 1783 el rey Carlos III de España promulgó las Reales Ordenanzas para la minería de la Nueva España, tomando en cuenta los hidrocarburos que en aquellos días eran llamados bitúmenes o jugos de la tierra. Y ya en el siglo pasado, el emperador Maximiliano otorgó por vez primera concesiones petroleras a particulares. Liquidado el imperio, triunfante el liberalismo, en 1884 el presidente Manuel González modificó sustancialmente el papel del Estado sobre los productos del subsuelo. Le estoy hablando del Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual los productos de la superficie y del subsuelo eran propiedad exclusiva del dueño del terreno. En 1892, Porfirio Díaz derogó el Código de Minas y creó una ley expresa para el petróleo, pensada prácticamente para los inversionistas extranjeros, que otorgaba a los terratenientes el derecho a explotar los recursos del subsuelo sin tener que enterar a las autoridades. Díaz reservó al Estado mexicano la facultad de concesionar los baldíos, terrenos y lechos de los ríos, así como de expropiar en favor de los inversionistas los terrenos petrolíferos. Y determinó además exención total de impuestos a la importación de equipo petrolero, así como a la exportación de los productos de esa industria, y el capital invertido quedó exento por 10 años de cualquier obligación tributaria en favor del país. Naturalmente, en México cayó una avalancha de inversionistas extranjeros dispuestos a enriquecerse a costa de nuestro petróleo. En la zona de las Huastecas, el norteamericano Edward L. Doheny adquirió una extensa propiedad, la hacienda del Turillo, que a partir de 1900 se volvió propiedad de la Mexican Petroleum Company of California. En 3 años, Doheny perforó 19 pozos con pocos resultados. La producción diaria no llegó a los 200 barriles. Gracias a un crédito del Banco de San Luis Potosí y a un ingeniero mexicano llamado Ezequiel Ordóñez, el panorama de la Mexican Petroleum cambió diametralmente. El 3 de abril de 1904, el pozo denominado la PES 1 lanzó un enorme chorro de petróleo que sostuvo por varios años una producción de 1.500 barriles diarios. Así comenzó la gran industria petrolera mexicana. En el sur de Veracruz también se desarrollaba la actividad petrolera. La compañía inglesa
Pearson Son perforó pozos y construyó una refinería utilizando buques tanque, llamados tanqueros en aquel tiempo, para traer equipo y materiales de Inglaterra que regresaban cargados de petróleo. Los inversionistas se multiplicaron y con ellos los abusos y los despojos. 1910. México estalla en una revolución que, curiosa o sospechosamente, no hizo mella en la producción petrolera. Por el contrario, en 1911 la producción anual llegó a más de 12,5 millones de barriles. Francisco I. Madero y Venustiano Carranza trataron de poner orden entre los inversionistas extranjeros que controlaban el 95% del negocio. Madero decretó un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo. Y Carranza creó en 1915 la Comisión Técnica del Petróleo para investigar y reglamentar la industria en provecho de la nación. Pero los problemas no paraban. Los obreros de la refinería El Águila, que se habían organizado en la Unión de Petroleros Mexicanos, realizaron un paro de labores durante 2 días para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Sus demandas fueron satisfechas. Pero no en todos los casos ocurrió así. En otras partes del país, las compañías respondieron con despidos, represión y violencia a las demandas de sus trabajadores, que muchas veces terminaron en saldos rojos. Pero el gobierno mexicano, apoyado en la Constitución que fue promulgada en 1917, soportó los ataques de quienes trataban de ser más poderosos que el Estado mexicano. Independientemente de los conflictos políticos y sociales que la industria generaba, en la década de los 20 la producción de crudo superó los 193 millones de barriles anuales. En este periodo fue descubierta y explotada la Faja de Oro, un conjunto de yacimientos terrestres localizados a lo largo de la planicie costera del Golfo de México, desde Veracruz hasta Tamaulipas. Todos estos factores hicieron de México el segundo y en algunos lapsos el primer productor a nivel mundial. Estos obstáculos forjaron poco a poco el sentimiento gremial de los trabajadores y el 16 de agosto de 1935 nació el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Le quiero recordar que ya era Lázaro Cárdenas el presidente de la República. En 1936 el sindicato formuló el contrato colectivo de aplicación general para erradicar los diferentes contratos de trabajo que protegían los intereses de las compañías. Los empresarios rechazaron este contrato y el presidente Cárdenas intervino para buscar una conciliación de intereses. Fue imposible el entendimiento y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga. La industria petrolera permaneció paralizada durante 12 días, en algunos de los cuales la falta de combustible hizo que ningún vehículo prácticamente circulara en las calles del país. Cárdenas se comprometió a solucionar el problema y los trabajadores regresaron a trabajar. El sindicato presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje su problema como un conflicto de orden económico. La investigación no solo favoreció a los trabajadores, además descubrió anomalías contables, evasión de impuestos y malas prácticas mercantiles de las empresas que se ampararon negándose a pagar los 26 millones de pesos estipulados por el dictamen como justo aumento de salarios y prestaciones para los trabajadores. En medio de una ola de rumores, las empresas exigieron a la Suprema Corte de Justicia rectificar su dictamen, pero este fue confirmado y las compañías decidieron no cumplirlo. A partir de este momento, su rebeldía se elevó contra la misma Suprema Corte. El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas tomó la gran decisión.
La negativa de las empresas extranjeras a obedecer el mandato de la justicia nacional y el agravio que con su rebeldía provocaron a la soberanía del país tuvieron como respuesta la expropiación de la industria petrolera. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Comités de obreros sindicales tomaron las instalaciones para reactivar la actividad petrolera. Un par de meses después, el 7 de junio de 1938, fue oficialmente creada la empresa Petróleos Mexicanos. 6 décadas han transcurrido ya desde aquellos momentos que fueron decisivos para la historia del país. No podrán los mexicanos, decían los extranjeros. Pronto se dieron cuenta de que tenían que desengañarse. México salió adelante y ya desde entonces el petróleo tomó su lugar definitivo como recurso crucial en el desarrollo económico del país. En la década de los 80, México ocupó uno de los principales lugares entre los exportadores mundiales de petróleo, pero esa expansión planteó la necesidad de adecuar de una manera diferente, moderna, la estructura de la empresa petrolera nacional. Al principio de los 90, Pemex inició la transformación de sus subdirecciones operativas en divisiones especializadas y finalmente en organismos descentralizados para mantener con la propiedad y el control la maximización del valor a largo plazo de los hidrocarburos. Estos organismos son Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. A lo largo del territorio mexicano y su plataforma continental, Pemex Exploración y Producción localiza nuevos yacimientos y extrae, transporta y almacena los hidrocarburos. Pemex logra altos índices de éxito y bajos costos en perforación comparados con la industria petrolera mundial debido a la accesibilidad de las reservas de los hidrocarburos mexicanos. La sonda de Campeche es uno de los depósitos de crudo más importantes a nivel mundial. Aquí se localiza el campo Cantarell, que cuenta con 21 plataformas en operación y su producción se ha mantenido entre 900,000 y 1.200.000 barriles diarios en los últimos 15 años. El potencial de explotación de esta zona se estima en unos 40.700 millones de barriles de petróleo. Estas razones impulsan a Pemex a modernizar y ampliar la infraestructura de Cantarell para aumentar la producción de petróleo y gas natural. Una de las estrategias es el mantenimiento de la presión dentro mismo de los yacimientos mediante la inyección de 1.300 millones de pies cúbicos diarios de nitrógeno. La planta que abastecerá este gas será sin duda la más grande en el mundo. En Cantarell también se plantea la perforación de otros 164 pozos en los próximos 4 años
dentro de un cuidadoso proceso de planeación, ubicación y desarrollo de la producción. Mire usted, para el año 2003 serán instaladas otras 18 plataformas, equipos de compresión y bombeo, plantas de deshidratación de gas, separación de fluidos, recuperación de vapores y tratamiento de aguas, así como sistemas de monitoreo y control digital para automatizar los complejos de producción y las plataformas satélite, además del estudio sobre comportamiento de los yacimientos que permite establecer las estrategias para optimizar su explotación y maximizar su valor económico. En lengua maya, la palabra tacuntá significa almacenador. Le hablo de este buque tanque, un sistema flotante de almacenamiento de hidrocarburos para complementar la actividad del campo Cantarell. Tiene un peso muerto de 350,000 toneladas, mide 390 metros de largo y 60 metros de alto. El Tacuntá puede almacenar hasta 2,342,000 barriles de petróleo. Está diseñado para operar en condiciones extremas de mal tiempo y tiene la capacidad de cargar 2 buques tanque al mismo tiempo, lo que garantiza la ininterrumpida producción de los pozos y el manejo de la producción de Cantarell. Todos estos factores le dan al Tacuntá ventaja económica y operativa sobre el tradicional método de almacenamiento en tierra. Por todo lo anterior, no cabe duda que para Pemex Explotación y Producción, Cantarell es el primer paso en el camino al próximo milenio. Pemex Refinación desempeña sus procesos industriales contando con plantas de almacenamiento y distribución, terminales marítimas y sistemas de transporte para comercializar diversos productos derivados del petróleo. El objetivo de Pemex Refinación en los próximos años es convertir el combustóleo en gasolina y diésel para hacer frente con éxito al crecimiento de la demanda automotriz y al mismo tiempo lograr que el gas natural sustituya al combustóleo en los mercados industrial y eléctrico. Pemex Refinación opera las refinerías de Minatitlán en Veracruz, Ciudad Madero en Tamaulipas, Cadereyta en Nuevo León, Tula en Hidalgo, Salamanca en Guanajuato y Salina Cruz en Oaxaca. En estas refinerías se eliminan las impurezas del petróleo crudo mediante los procesos básicos de destilación, desintegración y purificación para obtener combustibles, solventes, lubricantes y asfaltos. Es importante mencionar que en 1997 entró en operación el complejo de hidrosulfuración de Tula, mientras que en otras refinerías comenzaron a funcionar plantas de destilación y catalíticas para mejorar la calidad de la gasolina y el diésel. Pemex Refinación crece día con día. Prueba de esto es el proyecto para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta, que cubre las necesidades de la región norte del país, en especial Monterrey, la segunda ciudad industrial, financiera y comercial más importante de México. El costo de este proyecto serán 1,620 millones de dólares. Se construirán 9 plantas de proceso y se modernizarán las 10 que ya operan. Se tenderá un oleoducto desde el sur de Veracruz que pasará por Ciudad Madero y llegará a Cadereyta, y un poliducto que correrá de Cadereyta a Matamoros en la frontera de Tamaulipas y Texas. Al comenzar el nuevo siglo, la refinería de Cadereyta producirá 115,000 barriles diarios de gasolina, 85,000 de diésel y turbocina y 2,650 toneladas también diarias de coque de petróleo para plantas cementeras y termoeléctricas. Pero no solo la refinería de Cadereyta se prepara para el siglo XXI. Y usted, en realidad, todo el sistema nacional de refinación está siendo optimizado. Esta reconfiguración permitirá a Pemex eliminar las importaciones de gasolina totalmente para el año 2001. Los descubrimientos petroleros han sido menores que la producción.
las reservas se reducen. Pero el caso del gas es diferente. Los descubrimientos se encuentran muy por arriba de la producción. De ahí la importancia de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el tercer brazo del corporativo Pemex, que cuenta con 10 centros procesadores de gas y condensados, terminales de almacenamiento y distribución y un sistema de transporte para la comercialización de hidrocarburos a los sectores doméstico, industrial y de servicios del país. La petroquímica básica comprende a estos hidrocarburos líquidos que se obtienen en la parte inicial del procesamiento del gas natural. Por eso son conocidos como petroquímicos básicos. El uso del gas natural es un fenómeno global. En diferentes partes del mundo su importancia en el balance energético ha aumentado. Como consecuencia de este auge, Pemex Gas construyó la planta criogénica tercera, el nuevo Pemex Tabasco, capaz de procesar 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Sin embargo, la cuenca gasífera más importante de México es la de Burgos, en el estado de Tamaulipas. Desde su descubrimiento en 1945 se han abierto 181 campos productores de gas natural. Su producción diaria es de 470 millones de pies cúbicos y aún con estos números su explotación es todavía incipiente. Con base en rigurosos estudios de cuantificación de reservas, se planea la perforación de 56 pozos exploratorios y más de 1000 pozos de desarrollo en la cuenca de Burgos. De esta manera, para el año 2001 y hasta el 2007, esta región producirá diariamente 1.400 millones de pies cúbicos de gas natural. Con acciones de este tipo, al término de este año de 1998, se tiene proyectada una producción diaria de 5.200 millones de pies cúbicos de gas natural a nivel nacional. Pemex Petroquímica realiza procesos industriales en complejos y unidades petroquímicas usando crudo y gas natural para obtener productos que no forman parte de la petroquímica básica, disponiendo de sistemas de almacenamiento, distribución, comercialización y transporte. Los principales productos se derivan del metano y el etano y son amoníaco, metanol, polietilenos, olefinas y aromáticos que se usan en la elaboración de fertilizantes, plásticos y materiales sintéticos para la industria. La producción de Pemex Petroquímica rebasa los 14 millones de toneladas anuales. Hasta donde se conoce el universo, no hay un lugar que se haya encontrado con las características de nuestra Tierra. No hay, hasta el momento, claro, vida animal o vegetal en ninguna galaxia. La ciencia humana ha escudriñado el cosmos y solo ha encontrado estrellas ardientes u otras apagadas, muertas como millones de planetas, millones de lunas. En tanto, nosotros no dejamos de destrozar las maravillas que la naturaleza nos dio. En el último siglo, el medio ambiente ha sido seriamente dañado. El desarrollo energético ha sido un factor fundamental en esta degradación. A nivel mundial se consumen diariamente unos 150 millones de barriles de petróleo en sus diversas transformaciones, ocasionando una emisión global cercana a los 5.500 millones de toneladas al año de gases generados por combustión. Más de 600.000 toneladas de hidrocarburos son arrojadas a los océanos. Solo en la Ciudad de México, 3 millones de vehículos y cerca de 30.000 industrias consumen alrededor de 43 millones de litros de combustibles diarios. Consciente de que esta actividad genera casi 2 millones de toneladas de residuos industriales al año, Pemex ha incrementado su preocupación y cuidado que todas sus actividades se desarrollen dentro de los más altos niveles de seguridad y con los mayores índices de protección ecológica.
Como resultado de estas políticas está en operación el Sistema Integral de Administración de Seguridad y Protección Ambiental, el CIASPA, que enfoca sus objetivos principalmente a los centros de trabajo para que las prioridades sean la seguridad de trabajadores e instalaciones y la protección del medio ambiente. El éxito de Pemex depende de aprovechar racionalmente el recurso natural no renovable que explota, a reducir, evaluar y vigilar los riesgos que acompañan a una industria como la petrolera y a proteger la seguridad de sus empleados, las instalaciones y las comunidades cercanas a los centros de trabajo. Dentro de estas medidas, Petróleos Mexicanos desarrolla un programa de restauración de suelos al que aporta importantes recursos. En los estados de Tamaulipas y Veracruz se aplica un programa de limpieza y restauración de presas y fosas. Y en Tabasco, la empresa petrolera forma parte de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, el CIMADES, un organismo que ha logrado armonizar de manera importante las relaciones de Pemex con la sociedad y la naturaleza tabasqueñas. Y en caso de presentarse un derrame de hidrocarburos, Pemex cuenta con estrategias de respuesta inmediata para resolver estas situaciones. Las auditorías ambientales realizadas por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente impulsan a Pemex a buscar la optimización de sus instalaciones. A la fecha, son ya 25 los centros industriales de Petróleos Mexicanos que han sido distinguidos con el certificado de Industria Limpia. Pemex sigue trabajando en este campo. El compromiso actual es que todas sus empresas obtengan el certificado Industria Limpia, y para ello se trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el mejoramiento de las instalaciones, pero sobre todo en arraigar entre sus trabajadores una cultura ecológica. Durante sus 60 años de vida, Pemex se ha venido transformando para convertirse en una empresa moderna y competitiva tanto en el ámbito nacional como el internacional. Pero lo más importante de Pemex es el compromiso que ha establecido con la sociedad en pro de la seguridad de sus operaciones, la preservación del ambiente, la calidad competitiva de sus productos y servicios y la divulgación oportuna de sus prácticas y resultados comerciales. Este es el compromiso de Pemex con México. Estas han sido pues 6 décadas, claro, muy rápidamente, en la historia de la industria que más ha contribuido a la formación de nuestro país. Hace 60 años el petróleo fue un símbolo y una victoria para México. Hoy el petróleo sigue siendo un recurso importantísimo, pero es más todavía. Es un concepto y es nuevamente una oportunidad en la formación del otro México. Gracias. Hasta la próxima semana.